Hola compañeros y compañeras, hoy tengo el orgullo enorme de estar acá oficiando de presentadora en este espacio, pero antes de presentar quiero agradecer a nuestros compañeros y compañeras de UTE, de prensa, de cultura, de educación, a todos los compañeros que están haciendo esto posible, que podamos encontrarnos acá y que podamos achicar nuestras distancias en este contexto de pandemia en el que estamos. Hoy tengo la suerte de presentar a una compañera muy, muy querida, trabajadora de nuestra queridísima biblioteca Juanito Laguna, maestra, bibliotecaria, que va a estar realizando una entrevista. Ella es Marta Polimeni. Vamos a recibirla con nosotros. Hola, ¿cómo están? Hola, Hola, Guadalupe. bienvenida ¿Cómo están? Marta. Gracias, gracias. Contaba Bueno, que sos vamos a charlar maestra, bibliotecaria y además entrevistadora. nueva entrevistadora. Hoy debuto como entrevistadora. Así que Bueno, bueno, mucha tengan mer. paciencia. Bueno, vamos a Bueno, charlar, como decíamos con Cristian hace un rato. Es una charla, vamos a charlar un ratito, a encontrarnos todos en esta situación tan especial, tan diferente. Y bueno, abrimos las puertas de la Juanito de algún modo para encontrarnos otra vez y hablar de libros y en este caso de ilustración especialmente. bueno, los dejo entonces, si querés presentar, y acá estoy del otro lado mirándolos. Bueno, Guada, hasta luego. Bueno, hoy nos va a visitar aquí en esta biblioteca virtual, en la Juanito Virtual, Cristian Turdera. Cristian, lo conocen por sus trabajos, ahí está. Hola, Cristian, ¿Cómo estás, Marta? ¿cómo estás? Muy contento. Contento. Bueno, nosotros más todavía de que nos visites. Este, bueno, estaba diciendo que ya la gente que nos está acompañando seguramente te conoce por tus trabajos, así que vamos a decir simplemente que sos diseñador gráfico, que sos ilustrador y que sos de Buenos Aires. Sí, nací en Capital. Lo que estudié, mi carrera es la de diseñador gráfico, pero un poquito y a medida que fui profesionalizándome, digamos, la ilustración y el diseño se convirtieron casi en una misma cosa para mí. Ajá. Bien, a mí mirando tus trabajos, repasando tu obra, se me hizo muy interesante, así como un interrogante interesante en este vínculo que hay entre la ilustración y el diseño gráfico, ¿no? Ujú, Pensando qué habrá llegado primero, ujú. cómo pasaste de uno al otro, si es que en realidad pasaste, porque creo que coexisten las dos profesiones, ¿no? Bueno, ¿cómo se vinculan esas dos profesiones? Mira, yo aprendí, yo estudié diseño gráfico a los pocos años que había empezado la carrera, empecé a trabajar en agencias de publicidad. Y ocupé dentro de las agencias todos los puestos, digamos, ¿no? Desde cadete, de llevar y traer cosas, hasta director de arte, digamos, ¿no? Durante 10 años pude experimentar lo que es cada uno de esos espacios dentro de una estructura que tiene que ver con la publicidad, con el diseño, con la comunicación, con los clientes, con los conceptos y esas cosas. Siempre me gustó dibujar y tardé en darme cuenta que el trabajo del ilustrador no es solamente dibujar, pero al principio fue eso lo que me movió a intentar desarrollarme en ese otro campo, digamos, ¿no? Que es el de la ilustración. De a poquito fui ganando terreno. Yo me acuerdo que mientras trabajaba en la agencia de publicidad, me escapaba en los mediodías a entregar una viñeta en una editorial, volvía, ocupaba los ratos libres incluso dentro de la agencia para poder ilustrar o trabajar en algún libro. Y en un momento dije, bueno, abandoné la agencia de publicidad y me dediqué de a poco, 100%, a la ilustración, pero siempre manteniendo ese vínculo con el diseño, porque es muy estrecho, digamos. Los argumentos del diseño son parecidos a los argumentos de la ilustración en algún punto. ¿Se puede explicar un poquito eso? Sí, digamos que los dos tienen que ver con la comunicación. Los dos tienen que ver con utilizar la imagen como vehículo para comunicar alguna otra cosa. Em, Creo que en algún punto la ilustración o el diseño es un poco más ingrato porque es muy común
ahora cada vez menos porque hay como un conocimiento un poquito más profundo del oficio del diseño, que es alucinante, pero es muy común creer que el diseño se trata solamente de acomodar un poquito las formas y hacer lindo algo que estás presentando en papel, y que eso, si tuviese tiempo, lo podría hacer cualquiera, digamos, ¿no? O sea que es una cuestión de tiempo y de organización y qué sé yo. Y como que todos se animan a opinar, a decir, mira, ¿por qué no cambiás este color? ¿Por qué no subís un poquito esta línea y me pones el título más acá? En ese sentido siento que el diseño, por lo menos yo lo viví como un poco más ingrato. Pocas personas se animan ante una ilustración a decir, bueno, esto lo podía haber hecho yo. ¿Por qué no me corres este personaje un poquito más? Hay editores que sí, pero digo, con conocimiento. Pero digo, en ese sentido, manejamos, los dos oficios nos manejamos con elementos que nos son ajenos, digamos, ¿no? El color, la forma, los espacios, son elementos que nos son ajenos. Tanto el diseñador como el ilustrador los reordena de alguna manera en función de hacer efectiva una comunicación. O sea, en ese sentido se vinculan. Bien, ahora en ese vínculo, supongo, y eso me lo dirás vos, que hay algo que también los separa, ¿no? Como que el diseño y la publicidad en particular, se me ocurre, te pone algunos límites a la creación, que tiene que ver con lo que estás obligado de algún modo a comunicar, ¿o no? Mira, vos tocas un tema que no tengo respuesta para eso, y es Ajá. digamos, es mi tema esta semana con mis grupos de análisis, de trabajo. Yo lo llamo así, son talleres, pero me cuesta llamarlo alumnos porque realmente y sinceramente no hay como una horizontalidad en la cual nos hacemos muchas preguntas y no soy yo el que tiene la respuesta, digamos, ¿no? Y hay, justamente ahora estamos con ese tema, ¿no? De que hay como una ficción en relación a creer que algunas disciplinas relacionadas con lo visual tienen menos limitaciones que otras. Todos tienen limitaciones. Los artistas plásticos, los músicos, los escritores, sea que están haciendo un trabajo que es para comunicar una idea de otro o propia, de manera más autoral. Hay diferentes grados, pero los trabajos creativos todos tienen alguna limitación, porque si no, no habría forma de armar un sistema, digamos. O sea, vos para hacer un libro, para hacer una canción, para escribir un libro, para pintar una pintura, te armás de alguna manera de un sistema ordenado dentro de todo lo que es el caos cotidiano, digamos, ¿no? O sea, el músico todo el tiempo está escuchando todos los sonidos. El diseñador, el ilustrador, todo el tiempo en la vida real está viendo todos los colores. Bueno, si vos no haces ese recorte, es imposible armar un sistema de representación que pueda ser vehículo de una idea. En ese armado hay una limitación propia o de otro, digamos. Es específico, me agarraste justo pensando en Con esto. el tema. Sí. Pero limitaciones tenemos todos, sí. De todo esto que dijiste se nos desprenden varios temas. Uno que tiene que ver con, para que después nos cuentes de tus talleres, y sobre esto que decías de las limitaciones que tiene el artista, el creador, las propias y las impuestas de afuera, yo pensaba en la relación del ilustrador con el autor y del ilustrador con el editor, que no debe ser fácil esa relación, o sí. Y una tercera, que es la del ilustrador con el texto cuando no es propio, ¿no? Con el texto mismo. Entonces, a ver, vamos por partes o vos las ordenás como quieras. Entonces teníamos la relación con el autor del texto, cuando lo hay, la relación con el editor, que también tendrá sus cosas para decir, y que hoy en día el trabajo del editor sobre los libros para niños, fundamentalmente, se ha transformado en sumamente importante. A veces son parte de la autoría. Siempre los son parte de la editores, autoría. ¿no? Para hacer un libro, mira, vos sos como experta en el tema, digamos, ¿no? Entonces por ahí vos también podés ayudarme a pensar. Yo creo que no hay libros si no existen esos roles, ¿no? Uno es
el del editor, otro es, eventualmente, en el caso de que el autor sean dos personas diferentes, un escritor, un ilustrador, y yo incluiría un diseñador, ¿sí? O sea, no hay posibilidad de que un libro sea bueno cuando alguna de esas cuatro patas falla. Ahora, es posible que alguna de las personas intervinientes ocupe uno o varios roles de esos. O sea, yo puedo ser el ilustrador y al mismo tiempo puedo ser diseñador. Y voy a volver un poquito para atrás y voy a decir no al Sí, mismo tiempo, porque al mismo tiempo es extraño. Por ahí tenés que ponerte en un momento. A mí me gusta mucho diseñar los libros que hago, digamos, dentro de lo posible, porque construyo ese diseño como una forma narrativa junto como construyo la ilustración, no es algo separado. Pero sí me tengo que poner en el lugar del diseñador para afrontar la problemática del diseño y en el lugar del ilustrador para afrontar la problemática de la ilustración. Pero yo creo que es muy importante, son muy importantes esos roles, y te diría que mis experiencias con editores en principio, después vamos con los escritores, ha sido muy buena a lo largo de estos años. Hay un primer momento de impacto cuando un editor intenta hacer alguna modificación sobre algo que vos estás haciendo o estás pensando, que puede resultar un poco invasiva, pero inmediatamente eso se desarma y finalmente esa sugerencia, ese aporte, te diría que en el 99% de los casos, por oposición o no, es positivo, porque supongamos que el editor sugiere algo con lo que vos no estás de acuerdo. Haber pensado en eso que sugiere quizás sea un disparador para el autor, para ir hacia otro lugar, no exactamente el que dijo el editor, pero quizás sea un disparador para mejorarlo. Yo creo que casi siempre la mirada del otro, respetuosa, experta en el caso de un editor, y cuando está bien hecha, es muy positiva y colabora muchísimo con que un libro sea un buen libro, si pudiésemos decir que es un buen libro y que no, digamos, ¿no? Porque cada persona es diferente. Y por otro lado, con los escritores, yo no soy un autor integral, digamos, ¿no? Yo siempre trabajo con textos de otras personas. Y hay escritores que les interesa involucrarse muchísimo en el proceso, ¿no? Entonces, mientras estás haciendo el libro, les interesa juntarse o trabajar en algunas ideas, y es una forma, como hay miles de formatos posibles para hacer un libro. Y hay otros escritores, y han salido experiencias muy buenas, como por ejemplo un libro que yo hice, Canción Decidida, que es un libro que quiero mucho. Ese libro está escrito por David Wapner. Yo con David no hablé hasta que el libro estuvo impreso, ¿no? O sea, mi vínculo con el escritor era a través de los editores, que era pequeño editor, y me permitieron trabajar con total libertad, aportando una historia a ese texto, y con la cual David finalmente estuvo de acuerdo, pero no fue partícipe de ese proceso. Entonces, no hay una sola forma de hacer un libro, no hay una sola forma de vincularse entre el autor, entre los dos autores, digamos, en este caso, sí. porque todas las personas somos diferentes. Entonces, medio que se encuentra. Eso también es algo lindo del oficio, ¿no? Que, que es incierto un poco, es una aventura, ¿no? Una aventura en la cual no sabes cómo se van a desarrollar las cosas. Y mientras tanto en el proceso, lo que no sabes lo vas aprendiendo. La aventura es fantástica y no termina ahí, sino que se va redondeando en la lectura que haga cada lector de todo esto que fueron generando autor, editor e ilustrador, ¿no? Y después llega el lector que hace sus propias transformaciones con la obra. O sea que una obra, desde que nace, a lo mejor la idea del autor del texto, supongamos que es la inicial, hasta que termina hecha libro y llega a manos de los lectores, fue sufriendo una cantidad de transformaciones, ¿no? La idea misma, con los Absolutamente. aportes de cada uno. Sí, absolutamente. De hecho, a veces la pregunta es cuál es la mejor forma de abordar un texto a la hora de recibirlo, digamos, ¿no? Y
yo tiendo a pensar por estos días, porque siempre que digo tiendo a pensar tal cosa, pasa un tiempito y pienso otra. Así que yo quiero hacer la aclaración. Por estos Hoy. días, sí, hoy, a las 6:10, estoy pensando que muchas veces es mejor no intentar descifrar cuál es qué es lo que el escritor quiso decir, o cuál es una metáfora de qué. Por supuesto que hay que analizar el texto y leerlo desde un lado profesional, pero yo creo que lo mejor es abordar un texto como lector. O sea, en principio, recibirlo con, con las emociones que aparecen, digamos. ¿Qué es para mí ese texto? No qué fue para el escritor. O sea, es imposible descifrarlo, Sí, no sabemos el contexto social. Vamos a trabajar con escritores que están muertos también, o digamos que no hay posibilidad de hacer como un ida y vuelta. Entonces, claro. es una tarea que se fracasa antes de comenzar, intentar capturar aquello que quiso decir el que creó la obra, digamos. Nunca Yo lo creo que es vamos a mejor, saber, además. no, es mejor abordarlo a partir de qué me sucede a mí con esto, digamos, ¿no? Ujú. Y ahí es Bien, donde entra un poquito lo autoral. bien. O sea, frente a tu encuentro con el texto, ahora dejamos el autor y tomamos tu encuentro personal con el texto. Esto que vos buscás que el texto te diga. Y cuando te pones a trabajar con el texto, eh, vos al mismo tiempo vas a hacer tu propia narración de lo que estás leyendo. Ujú. ¿Sí? ¿Se entiende? O sea, en ese vínculo, vos también con tu trabajo estás narrando parte de esa obra de algún modo. Igual, Ahí, distinto. ahí volvemos al recorte. O sea, una historia puede ser contada desde diferentes puntos de vista, digo puntos de vista como pueden ser los puntos de vista físicos, que son las perspectivas, los ángulos, lo que fuese, pero también está el punto de vista del narrador, digamos, ¿no? O sea, hay un texto con dos personajes, vos podés verlo de un lado o del otro, o podés vos sos como un director de cine ahí, ¿no? Entonces, y tampoco hay una sola forma, digamos. Hay textos que aparecen y te emocionan en la primera leída y vos decís, esto parece que lo escribieron para que lo ilustre yo, y otros textos que son más difíciles, que vos decís, y bueno, no sé, le tenés que poner como un poquito más de oficio para llegar a un buen resultado, pero ahí tampoco hay una sola forma, pero sí hay decisiones que tomar. Yo creo que hacer un buen libro desde el punto de vista de la ilustración, o hacer un buen afiche, o hacer, no sé, una buena portada de un disco, lo que fuese, es como la sucesión de tomar, entre comillas, buenas decisiones, ¿no? Y en esas decisiones que vas tomando, que son miles, cientos de miles, se va construyendo una determinada mirada. Yo creo que el ilustrador tiene oportunidad, y no solo tiene oportunidad, sino que creo que debe involucrarse con lo que el texto no dice sin contradecirlo, digamos, ¿no? O sea, vos no Ujú. podés cambiar el ángulo del sentido de ese texto, a no ser que estés de acuerdo con el escritor en hacerlo. Pero hay un montón de lugares por los cuales se puede meter la ilustración por donde la palabra no está, digamos, donde lo que la palabra no dice es terreno del ilustrador. Eso es lo que, o por lo menos a donde yo trato de meterme en esas grietas, digamos, ¿no? Lo que no Ujú. está dicho, podemos inventarlo. Me parece tan, tan lindo y tan interesante lo que estás diciendo, tan rico, ¿no? Este, cuando uno se enfrenta a un libro que lo siente y lo percibe como bien ilustrado, ¿dónde está el hecho de que esté bien ilustrado? ¿Dónde está? Probablemente esté en gran parte en esto que estás diciendo, ¿no? Mm. En entrar en la grieta bueno, la palabra grieta hoy es medio conflictiva. No, pero que no nos la saquen, o sea, mira, el color Bueno, amarillo también, o sea, usémoslo, o sea, pará. bien, en ponerle, digamos, poner en las partes oscuras del texto, las que quedaron ocultas, ¿no? Y esto puede, ya sea para reforzarlas o a veces hasta para ir en contra, pero como eso levanta un texto y hace que uno diga, qué bien ilustrado que está, ¿no? Pero a Por veces hay eso, que entender. por eso los libros álbum tienen algo, bueno,
también hay está en constante ebullición esto de tratar de entender estas categorías de libros y ver por qué es un libro álbum, por qué es un libro ilustrado, por qué es un libro de cuentos. Entonces, eso también es un tema muy rico, pero el libro álbum lo que tiene es una conciencia de que no tiene que estar todo dicho desde la palabra. Entonces, ante esa conciencia que muchas veces es del escritor que se propone escribir un libro para que se convierta en un libro álbum, entonces ya desde esa premisa, por ahí es el escritor el que deja esos espacios, digamos, ¿no? Con generosidad para que la imagen pueda establecerse con naturalidad. Cuando está todo descripto, es muy difícil meterse, es más forzado, digamos, ¿no? Pero Claro. a veces esos complementos, esas dos historias paralelas que van en un libro álbum, son muy interesantes porque si vos no lees el texto y ves las imágenes, vas a entender una historia. Y si vos lees solo el texto y no ves las imágenes, vas a entender otra, como una película, digamos. Ahora, Bien. si ves las dos juntas, no es solamente la sumatoria, es otra cosa completamente diferente. Y ahí es lo mágico. Y lo que muestra también que hay un buen trabajo de escritura es eso, que te deje espacio para poder entrar y no esté todo dicho, todo mostrado, todo explicado, para que no haya dudas, ¿no? O sea, un texto que tenga aire, que esté abierto para que vos, ilustradores, entres, para que el lector también pueda entrar y para que haya una construcción de sentidos mucho más amplia. Y el ¿No? misterio, vos pensás que también un buen guión, ahora que todos vemos series y qué sé yo, ¿cuál es un buen guión? Aquel que te deja dudas sobre algunas cosas, que no te está diciendo todo. No se encuentran dos personas y se cuentan la historia de sus vidas para que vos te quedes tranquilo de ahí en más. No, la vas descubriendo a medida que va avanzando la trama, digamos, ¿no? En un guión que está bueno. Y en un libro pasa lo mismo, ¿no? No tenés que develar todo al principio. Inclusive esto de ir haciendo aparecer las cosas de a poco, el escritor lo hace en su oficio y el ilustrador también, ¿no? Para no aburrir, para dejar algo misterioso, para empezar a dosificar de alguna manera la información y que finalmente uno tenga una comprensión total o un sentido total cuando el libro se terminó, no en una parte del principio. Bien, esto que estás diciendo tiene que ver con el estilo, creo que está bien usada la palabra, si no vos me decís, el estilo de trabajo del autor, del ilustrador en cuanto al contenido, ¿no? Uh-huh. Y también hay un estilo que tiene que ver con las formas, con las herramientas que usa, ¿no? Uh-huh. La forma, el color, y vos tenés las tuyas, tenés una paleta de colores muy, muy particular y muy turbera, ¿no? Bueno, pero tomada de otros lugares y de haber visto otras cosas. Yo todo el tiempo quiero estar consciente o intento estar consciente de que todo es algo que vimos, pero la mirada no como algo pasivo, sino como algo activo. O sea, la mirada como la propia voz. Uno mira con el contenido que trae, uno enfoca, digamos, ¿no? Y ahí es donde reside, me parece, la posibilidad de desarrollar una voz propia. Lo que vos comentás como estilo está bien. A mí me cuesta la palabra, pero es un tema mío personal, porque creo que es algo que enseguida se pone en juego y que tiene que ver con ubicar a determinados autores con determinados canales comerciales por ahí, ¿no? Porque es importante y es un interés que muchas personas que se desarrollan en la ilustración quieren tener de ser reconocidos. Ahora, yo creo que la verdadera voz o lenguaje que va desarrollando un autor tiene muchísimo más que ver, esa identidad, digamos, tiene muchísimo más que ver con las ideas que propone que con las herramientas que usa. ¿Sí? Y me puedo vayamos a hacer una analogía con lo musical, por ejemplo. Hay músicos como David Bowie, por ejemplo, que es imposible catalogarlos dentro de un estilo musical. En el 70 hacía rock, en el 80 hacía música pop, en los 90 música electrónica, en los 2000 murió, pobrecito. Pero digo, o sea, es imposible. Ahora, podemos decir que yo
considero que es uno de los cantantes con más identidad, o de los artistas con más identidad que existen. ¿Pero por qué? Porque su forma de explorar, su forma de investigar, la relación que tenía con su oficio, con la música, con el público, con su forma de ser, eso le da mucho más identidad que catalogarlo como el acuarelista, ¿viste? Entonces hay algo ahí del estilo que me parece confuso, pero yo se lo atribuyo más a las ideas que se proponen, hacia dónde está mirando ese autor para poder traducir, que a los lenguajes o herramientas que utiliza. Bien. Lo que pasa es que para lograr esto que vos decís, tiene que valerse de algunas herramientas y algunos elementos. Sí, en este caso estábamos hablando del color, por ahí algunas formas son muy, muy tuyas también. Los cuerpos geométricos que aparecen, esas formas tan casi, para mí yo creo que son oníricas, ¿no? Esas formas con una esfera, un cono y unas manitos que se cruzan por delante, maravillosas, son muy tiernas, y están logradas con cuerpos geométricos. Y eso es parte de todo lo que vos querés decir, pero para decirlo estás usando esos elementos. Sí, uno se arma de una simbología que resulta que finalmente cómo combines esos símbolos vas a decir determinada cosa u otra, del mismo modo que utilizamos solo 23 o 24 letras del alfabeto para decir todas las palabras, todas las oraciones, todas las ideas, todas las historias escritas y por escribirse pueden elaborarse y atravesarse combinando esos 24 símbolos. El lenguaje es como una cosa maravillosa. De la misma manera funciona la imagen. O sea, cada uno de nosotros se arma de determinado kit de formas y de cosas para poder contar historias según cómo las combine. Ahora, muchas veces eso que llamamos, eso que llamamos piezas con las cuales se construye, muchas veces no es una decisión, muchas veces está dado por la incapacidad de hacer otra cosa, porque todos sabemos hacer muy poquito y todo lo demás no. Por lo cual, yo creo que me defino más por lo que no puedo hacer que por lo que puedo. Yo me acuerdo el libro Canción Decidida, vuelvo al libro porque es para mí icónico y importante para mí dentro de mi carrera, digamos, de mi profesión. Es muy bello. Es lindo el texto, también es como muy hermoso. También. Y hay algo ahí, el libro habla, como para sintetizarlo y hacer a nuestros oyentes que puedan comprenderlo, el libro habla todo el tiempo de una situación citadina, habla de alguien que dice que va a salir a la ciudad, pero mejor ahora no lo va a hacer porque es cuando están todas las personas que salen de sus oficinas caminando por la calle, entonces va a esperar a la tarde, y a la tarde no, porque todos van a estar durmiendo la siesta, y a la noche no, porque todos van a estar durmiendo, y todo el tiempo habla de personas. Yo me acuerdo que en ese momento no tenía posibilidad, no sabía cómo dibujar ese texto, porque no tenía la capacidad técnica de dibujar personas, figuras humanas, lo que fuese. Entonces, ante esa incapacidad, tomé un atajo ingenioso que le dio identidad al libro. Yo lo que hice fue poner en la voz del narrador no una persona, sino un bichito. Y ese bichito es el que dice voy a salir a la ciudad y qué sé yo, pero en realidad nunca sale. Entonces tampoco tenía que mostrar esa ciudad. Entonces muestro a un bichito que vive en la tierra, al lado de una planta, en un lugar lejos de la ciudad, que dice que va a hacer todo eso, pero no lo hace. Ahora, ¿lo hice porque fue una idea genial que tuve? Bueno, puede ser que después, haciendo leña del árbol caído, podemos entender que el libro salió bien. Pero en su momento fue porque no podía hacer otra cosa. Entonces, esas limitaciones de las que hablábamos al principio, muchas veces no son barreras, sino que delimitan el espacio de investigación. Yo puedo hacer dentro de este límite. Entonces, ¿cómo hago para hacer algo bueno con esto que tengo? Es fantástico lo que estás diciendo, es precioso. Y es precioso. Y de una
brillante humildad. No, pero es cierto, o sea, no, sinceramente no Sí, hay... yo sé que lo decís con toda sinceridad, pero es que es Sí, así. sí. Sí. Pero aparte La me humildad parece, también es parte de tus características. yo digo que hay una, también soy consciente de haber participado de un pequeño hallazgo, digamos, ¿no? De haberme dado cuenta que dentro de esas limitaciones yo podía forzar la cosa para, bueno, hay algo en eso que es algún tipo de mérito me atribuyo, pero quiero decir, está determinado por aquellas cosas que no sabemos más que por las que no sabemos nada más que algo muy mínimo. Entonces nos construimos a partir de esas limitaciones, me parece. Para poder decir eso hay que saber mucho, porque si no, uno no llega a esa conclusión. Vamos a pedirle a Gustavo, que nos está ayudando en la transmisión, que la está haciendo, que ponga algunas imágenes de trabajos tuyos para que Dale. también se vean. Acá estamos viendo uno que es del Topo Ilustrado. Sí, ¿Por es qué un no nos proyecto... contás un poquito de ese proyecto? El Topo Ilustrado es un proyecto que empezó hace como unos 5 años. Es un proyecto que empezó naturalmente sin la demanda de un editor externo, ¿sí? Fue de esos proyectos que empezaron por la necesidad de dibujar un poco más y de estar en contacto con otra sensibilidad que no es la compu y esas cosas. Y conocí en ese momento en Twitter a una persona, un personaje, que es el Topo Erudito, que es Tobias Schleider, que es escritor, es filósofo, y Tobias tiene una capacidad inmensa de poder producir textos, frases, en un formato en ese momento de Twitter que son frases cortas, digamos, dentro de los 140 caracteres que en ese momento había, él elaboraba ideas que a mí me resultaban muy interesantes. Entonces le propuse que trabajemos juntos. Y a mí siempre me interesó el tema de la serie, ¿no? Cuando uno repite una operación muchas veces, mejora, quiero decir. Entonces nos propusimos en ese momento hacer, creo que habían sido en la primera etapa, 200 frases ilustradas y publicar una por día, ¿sí? Porque sí, nos dio ganas. Y buscando el lenguaje para poder desarrollar este proyecto, me di cuenta que algunos colegas me mencionaban que veían cierto interés cuando yo publicaba un boceto de una ilustración y una ilustración terminada, me decían, che, ojo, pero me parece que me gusta más el boceto, porque hay algo ahí de una riqueza gráfica que por ahí después se endurece, qué sé yo. En ese momento no es que lo desestimé, lo dejé pasar, pero al tiempo me cayó la ficha, digamos, ¿no? Y empecé a entender que el dibujo como forma de pensamiento era interesante también. Y que un dibujo hecho con una mancha, con una línea, entre comillas, más deficiente, que no tenía tanta complejidad desde el acabado, podía no ser un dibujo preparatorio para otra cosa, sino un trabajo terminado en sí mismo. Y lo empecé a disfrutar muchísimo. Terminamos la primera etapa de 200 y pico de imágenes. El último viernes que terminamos esas 200 imágenes, yo lo voy a ver a Daniel Divinsky, en ese momento, que todavía estaban de la flor. Y Daniel, cuando leyó los textos de Tobías, me dijo así, leyó uno, leyó otro, leyó otro, leyó otro, y me miró y me dijo, ¿por qué yo no lo conocía antes a Tobías? Y le digo, porque él sabe todo, ¿viste? Tiene como una conciencia de lo que está pasando alucinante. Y le digo, no sé, Daniel. Y me dice, bueno, lo voy a consultar con Cookie y vamos a ver qué hacemos. Y nada, el libro salió a los 6 meses y a partir de ahí hicimos 3 libros con Ediciones de la Flor. Uno de ellos invertimos los roles. Y lo que hicimos fue, yo hice creo que 300 dibujos y Tobías ilustró con sus textos esas imágenes. Bien, un proceso inverso al que uno podría imaginarse. Totalmente. Y los Y ahora textos son preciosos, son unas preciosos. perlitas, muy filosófico todo, ¿no? Sí, sí, hay ideas profundas en pocos caracteres. Lo que estamos haciendo ahora, que es en el Instagram, el Topo Ilustrado y en Twitter también, nos metimos con los limericks, que es como una... aparentemente yo los tenía como algo
fresco, simple, qué sé yo, y Tobías me dijo, no, hacer un buen limerick es muy difícil, tiene una métrica muy exacta, y estamos yendo por los 100. Actualmente, hoy publicamos Bien. el número 40 y pico, que es ese que mostraste, estará por ahí, ese que mostraron ahí, y vamos por 100. Cuando terminemos, probablemente se convierta en un cuarto libro del Topo Ilustrado, pero por el momento estamos disfrutando mucho de hacerlo. Bien. A ver si Gustavo nos muestra alguna otra imagen del Topo Ilustrado. No, esto es una foto. No, te importa, sí. Ahí está, esta es Acá otra vez. tenemos una Sí. preciosa. Y el Bueno, texto también es precioso. y muy atinado para el momento, ¿no? Sí, caramba. Decía, ¿dónde Caramba. viví? En el En mismo el cuerpo de mismo siempre. cuerpo de siempre. Está metidito dentro de la casa. Mira, no me había acordado. Tiene mucho Ujú. que ver con esto que estamos viviendo ahora, ¿no? O sea que Precioso. finalmente estamos solos dentro de nuestros Estamos cuerpos siempre. todos así. Qué fantástico, mira, buenísimo. Bueno, así que De la Flor editó lo que ustedes venían haciendo en un trabajo cotidiano, diario, de a uno por vez. Precioso, Sí, la verdad que a mí me impactó muchísimo Ujú. y creo que es un trabajo que tiene que conocerse más. Bueno, ahí tiene sus seguidores y llevamos tres libros que la verdad es que fueron para nosotros muy exitosos, digamos, ¿no? Poder Ujú, hacer el proceso inverso de ir haciendo proyectos por etapas, en los cuales primero los hacemos, los publicamos, lo que se nos ocurre y después le damos forma de libro. No es lo mismo, o sea, cambiar el soporte amerita un trabajo muy mm, puntual, ¿no? No es una simple adaptación. No es lo mismo publicarlo en las redes que transformarlo en un libro. No es la mera recopilación de las imágenes publicadas diariamente, sino que ujú, el libro tiene otra lógica. ujú. Ahí interviene el diseño, ahí interviene un editor, y el libro se sostiene por sí mismo con reglas propias, ¿no? Si no sería como un catálogo de imágenes y no lo es, digamos, ¿no? Claro, sí, le da mucha calidez esa escritura, esa A mano. manuscrita, sí, casi infantil, ¿no? Pero con textos que son fuertes. Parte Muy, de muy tratar de interesante. acompañar esta gestualidad de ese trabajo. Realmente ahí es donde yo me siento como más, como más libre, pero en algún sentido como de alguna manera un poco más auténtico, menos estratégico. O sea, yo todos los días dibujo esa mancha que tengo ganas de dibujar, con ese limerick que me da Tobías, lo subimos y hay mucha gente que lo recibe con alegría. Eso para mí, aparte hoy subí a mi Instagram un tatuaje de una chica que se había hecho y hay un montón de gente que tiene tatuados los dibujos del Topo Ilustrado y a mí Ajá, todavía me sorprende un montón, o sea, no me puedo acostumbrar a que uno hace las cosas por hacer, las lanza al mundo y alguien decide llevarlo en su piel para siempre, ¿viste? Como una cosa, es muy fuerte es eso. muy fuerte, sí, Sí. es muy fuerte. Y decime, ¿con qué materiales preferís trabajar? Porque nombraste varias cosas diferentes y, Ujú. bueno, no sé, a lo mejor tenés algún tipo de material con el que te sentís más cómodo o no, o te gusta trabajar según lo que hagas, no sé, vos dirás. Yo creo que el lenguaje y los materiales tienen necesariamente que ir en la misma dirección de la intención que vos tenés en relación a la narración, ¿no? Por eso te decía que yo creo que esa identidad de la cual hablamos, de un autor, de un ilustrador, se construye mucho más por esas ideas que propone que por las herramientas que usa. Podría decirse que el Topo Ilustrado en cuanto a materialidad es casi opuesto a cómo yo puedo resolver algo en la compu digital para un libro. Yo estoy haciendo un libro ahora que es un libro que me tiene como obsesionadísimo. O sea, primero porque estoy trabajando con un escritor que me apasiona. Segundo porque estoy trabajando para una editorial que respeto muchísimo, me parece una de las más interesantes de Argentina. Y tercero, porque la historia que proponen es muy alucinante. No hay ningún misterio. El escritor es Pablo de Santis, la editorial es Calibroscopio, Calibroscopio. y la historia es una historia de ciencia ficción, digamos, ¿no? De ciencia ficción para niños, y tiene que ver con
algo así como una cosa relacionada a Pinocho, pero visto de otro ángulo, ¿viste? No voy a contarlo todo porque va a ser un libro que todavía no salió y quiero que haya un poquito de sorpresa, pero me tiene totalmente obsesionado ese libro y lo estoy construyendo de forma digital con una obsesión por los objetos, por las perspectivas, por los espacios, que es milimétrica, digamos, ¿no? Que eso viene un poquito de mi paso por el secundario técnico, ¿no? Yo estudié la secundaria en una escuela técnica, me recibí de maestro mayor de obras. En el camino decidí que no iba a seguir arquitectura, iba a seguir diseño, pero todo aquella experiencia que tiene que ver con el dibujo técnico me aportó un montón de información que hoy puedo traducir a un aporte hacia ese lenguaje tan específico y digital que ahora, por ejemplo, estoy desarrollando completo para un libro. Cada ilustración de este libro, cada ilustración de página de este libro, que tiene unas 40 páginas, me lleva unas 30 o 40 horas de trabajo mínimo. O sea, es un libro complicado, es un libro largo, es un libro pesado, pero que lo estoy haciendo con mucha alegría y me está salvando esta cuarentena. Bien. Y ahora ya nos ponemos a esperarlo. Bueno, yo también lo quiero. Así que apurate, porque ahora estamos... ¿Para qué hablaste? Ahora dale, ahora que empezaste, dale. Ahora No, estoy dale. muy contento. Pablo de Santi me parece un capo total. Y de Sí. verdad que Calibroscopio me parece una de las editoriales más refinadas, digamos, en cuanto a lo que elige para publicar y cómo lo edita también. Así que estoy chocho. Ya hacía mucho que no publicaba en Argentina algo así. Tengo muchas ganas. Ahora que decís, hace mucho que no publicaba en Argentina, vos tenés publicaciones en Francia. Y no sé si en algún otro lado, hasta Francia llegué. Sí, los franceses, para Francia, trabajé estos últimos años con bastante, digamos, con bastante ritmo. Y estas mismas editoriales francesas por ahí venden sus títulos, entonces por ahí aparece en un momento algo publicado en China, algo publicado en Bélgica, está muy cerca, entonces también tienen una relación. Pero lo que es libros, sí, hay unos 20 o 30 libros que yo tengo publicados afuera, muchos. Algunos son libros álbum, otros son libros juego, otros son libros para tocar, otros son libros de poesía. No hay una sola categoría de libro que yo trabaje. Y te digo sinceramente, Marta, me gusta hacer todo. O sea, me gusta cuando me dicen, bueno, acá esta página va a tener este gato, vamos a tener pelos, entonces vos vas a tener que dibujar para muy chiquitos y yo me engancho con todo eso porque soy comprador de esos libros. Entonces me gusta mucho hacerlos como a mí me gustaría que sean, ¿viste? Entonces disfruto mucho del oficio cuando hay cosas muy determinadas y viste que los libros tienen muchas formas de ser, o sea, no hay una forma sola de libro y todas me entusiasman. A ver si podemos ver alguna imagen de alguno de los libros editados en Francia. Me fascinó esta lechuza. Ese es Toda la imagen es preciosa. Ese es un libro que se llama, que creo que está descatalogado. Fue el primero que hice para Francia a partir de mi vida. ¿Te acordás cuando Argentina fue invitada en el 2008, creo, 2009, 2008, a la Feria de Bolonia como Bolonia. país invitado? Sí. Sí. Y, en ese momento yo viajé con la muestra, digamos, de Argentina, que al ser país invitado hicimos una muestra, hicimos un catálogo lindo que se llamó Cuando las vacas vuelen. Y ese fue el principio de una relación con editores extranjeros que se desarrolló a lo largo de muchos años. Y ese fue uno de los primeros libros que hice para ellos, y es gracioso porque se llama en francés Bobos, como acá Bobos, pero que para ellos significa algo así como nanas, esas enfermedades que no son enfermedades, esas cosas que les pasan a los chicos, viste, una lastimadura, un chichón, eso se llaman bobos, y como nosotros le decimos nanas. Y es como una sucesión de escenas a las que a los animales, el texto es de una escritora que se llama Agnès de Lestrade, y
a lo largo de todo el libro, esos animales son acompañados por 3 personajitos que son los médicos. Esos personajitos no están en el texto. Entonces, de alguna manera yo los incorporo para poder contar esas historias de manera más completa, digamos, ¿no? Entonces, esos personajes me dan la posibilidad de contar algo que si no estuvieran sería más difícil. Bien, que aparecían recién en la imagen acompañando a la lechucita. Acá hay alguien que dice que los chicos aman a Pototo. Yo también amo a Pototo, así que me encanta. Pototo es un personaje, unos libros que quiero mucho. Con César trabajamos mucho tiempo. César falleció hace un año y pico o un año, y César era un poeta de poesía concreta, que hizo miles de cosas súper interesantes, era artista plástico, y nunca había hecho un libro para chicos, digamos, ¿no? A partir del nacimiento, porque César es el abuelo de mi primer hijo Juan, digamos, al mismo tiempo de que es el papá de Pototo como escritor. Y yo creo que a partir del nacimiento de Juan, que hoy tiene 16 años, a él le interesó empezar a trabajar un poquito en textos para chicos y qué sé yo. Hicimos un primer libro que publicó Del Eclipse, que fue el primer Pototo, y después este libro Pototo, 3 veces poeta, que publicó Pequeño Editor hace algunos años. Y es un personaje que yo adoro. Tanto como los chicos lo quieren. Hay otros materiales de trabajo, otros trabajos tuyos que no son tan conocidos, creo, pero que son maravillosos, que son todos los objetos tridimensionales. Algunos son muy prácticos y otros son a lo mejor puramente artísticos. No sé, hay una lámpara muy bonita, hay remeras, no sé, bueno. Sí, objetos, sí. Objetos que vos producís y con los que vos trabajas. Acá están poniendo imágenes. Bueno, contá un poquito, porque ¿sabes lo que me llama la atención? Por un lado está el trabajo de diseño, muy tuyo, y la realización de esos objetos. ¿Vos recurrís a otra gente? ¿Los hacés vos mismo? No, todo lo que se ve en mi web, que es ahí se puede ver casi todo en cristianturdera.com, a ver, para Francia, por ejemplo, a partir de la salida de los libros, hubo como un conocimiento de mi existencia, digamos, ¿no? En ciertos ámbitos reducidos, pero que tienen que ver con empresas que se dedican a trabajar objetos y materiales para chicos. Aunque comencé trabajando para juguetes, para una marca llamada Mad Papi, que es de Estados Unidos. A mí me gusta mucho trabajar para juguetes, trabajar para objetos, porque es muy fantástico trabajar en la intimidad de tu casa, rompecabezas, ¿viste? Todas esas cosas, a eso te referís. Sí, a eso me refiero. Es muy interesante trabajar una imagen en la intimidad de tu casa y que la mandás por mail y a los 3, 4 meses llega a tu casa un paquete con 10 rompecabezas que viene en una caja alucinante. Eso es magia. O sea, ¿viste cuando el mago pone una tela sobre algo hasta así aparece algo? Es lo mismo. O sea, yo mando una imagen y me llega un producto. Yo trabajo para marcas cuando hago esas cosas. No las hago yo nunca o casi nunca. Y hay algo de la fascinación que yo tengo. Hay una pregunta de Marcela, mira, hay una fascinación que yo tengo por la estética de los juguetes y todo eso que hacen que eso se cuele dentro de mi trabajo. Los juguetes tienen algo que son muy refinados, los juguetes antiguos. Tienen como una cosa corpórea en relación a cómo son como esculturas algunos, ¿viste? Algunos juguetes de lata o lo que fuese. Y al mismo tiempo tienen un trabajo gráfico aplicado que es muy minucioso. Entonces, me parece que ahí hay algo
muy, muy increíble que el juguete tiene un montón de cosas que a mí me interesan, digamos, ¿no? Aparte de la situación de juego, que me parece también algo que por ahí podemos mencionar, ¿no? El tema de la situación de Bien. juego. Bueno, ¿y por qué no nos contás un poco de tus talleres? Porque, claro, vos decías, estudié diseño, estudié en la escuela técnica. ¿Cómo se forma un ilustrador? ¿No? Ujú, ujú. Supongo que, bueno, por un lado con la investigación propia, personal, pero también el contacto con otros. Bueno, ¿en qué consisten tus talleres? ¿Cómo te reunís con la gente? ¿Cómo la convocás gente? Porque mucha gente busca talleres para Sí, trabajar. Así que, nosotros no tenemos una carrera de ilustración, ¿no? Que si existiese, para mí estaría más cerca de una carrera compleja como es la arquitectura, digamos, ¿no? Un ilustrador debe formarse en un montón de, de- de ámbitos que tienen que ver con lo social, con lo histórico, con lo artístico, con las herramientas plásticas, con los conceptos, con la comunicación. Hay un montón de ingredientes. El ilustrador abreva de un montón de disciplinas, digamos, ¿no? Que tienen que ver con estas que menciono. En general, la gente que intenta profesionalizarse viene de las bellas artes o del diseño. Muchas veces los que vienen de las bellas artes carecen de herramientas de diseño imprescindibles para formarse como ilustrador y los diseñadores carecemos muchas veces de herramientas plásticas que son también imprescindibles para desarrollar un lenguaje serio, ¿no? Entonces, en ese encuentro hay un vacío. Actualmente existe una cátedra dentro de la carrera de diseño, que es la cátedra, hay varias cátedras. Yo soy docente a partir de este año en una de las cátedras, que es la cátedra de Daniel Roldán, y ajá, tiene dos instancias. Una instancia en primer año, donde es más experimental, y es obligatoria, ¿no? Para los chicos que entran en la carrera de diseño. Es optativa, pero obligatoria, o sea, pueden optar entre ilustración y fotografía. Y después está la de cuarto año, que es a la que yo pertenezco a partir de este año, y que tiene que ver más con el desarrollo del libro álbum y es optativa. Es gente que ya está avanzados en la carrera, y les interesa involucrarse un poquito más con esto de la ilustración. A partir de este año iba a producirse un hecho que también es interesante, que iba a haber un posgrado que tenía que ver con con la profesionalización de la ilustración también, que no ¡uy, pudo arrancar por el tema de fantástico! la pandemia. Sí, ¡Qué dura un pena! año, y va a ser interesante. Ahora, yo creo que la formación y la profesionalización viene de un montón de lugares y que los talleres son una forma más de poder involucrarse con un tema que interese a personas que vienen desde otras disciplinas. Mis talleres son, o trato de que sean lo más horizontales posibles, son básicamente un grupo de investigación, de teoría, de charla, de producción, de análisis sobre todo lo que refiere a la ilustración. Hasta hace unos meses era en mi taller, en Parque Patricios, en un ámbito en donde 10 personas nos juntábamos varias veces a la semana, hablábamos de estos temas, dibujábamos, producíamos, y a partir de ahora cambiamos un poquito el formato, pero también este cambio de formato me dio la posibilidad de poder trabajar con personas que están lejos. O sea, hoy a los talleres vienen gente de México, de Colombia, de La Plata, de Córdoba, que esto de que las crisis traen oportunidades es algo trillado, pero en este caso se dio así, digamos, ¿no? A partir de la imposibilidad de poder reunirnos presencialmente, entonces se abrió esa posibilidad de que algunos grupos estén formados por personas que no podrían venir de otra manera que no sea esta. Ajá, fantástico. Bueno, ¿y estás en condiciones de convocar más gente o es como que Por está, ahora no, está porque estoy completo? trabajando con casi no, con 4 grupos al mismo tiempo. Algunos son personas que vienen, por supuesto que me pueden escribir, yo les puedo contar de qué se trata, estoy en todas las redes sociales y siempre estoy abierto a que se sumen personas. Hoy los cupos están cubiertos, pero siempre es muy dinámico, porque hay Bien, personas que les interesa, se dan cuenta qué es lo que buscaban
y hace 3 años que vienen a los talleres y ya establecemos casi una relación de amistad. Y hay personas que vienen 2, 3 meses y dicen, bueno, por ahí no es para mí, quiero otra cosa. O hay otros tantos talleres también que son buenísimos, que están dictando ilustradores y que son otras opciones posibles para formarse. Bien. Bueno, perfecto. Entonces ya saben, hay que escribirle a Cristian. Si alguno está interesado y quiere saber, le escribe a Cristian. Bueno, gracias, Bueno, Marta. hemos charlado 1 hora seguida. Ya. Buenísimo. Hay gente que se le Buenísimo. enfrió el agua del mate, otro que quiere ir a tomar la leche, así Sí, que sí. va siendo momento de que interrumpamos la charla y bueno, Dale. en todo caso, si podemos la seguimos otro día. Me encantó. Tenemos la biblioteca abierta y el espacio donde está la Juanito funcionando ahora, en Sarandí 41, funcionando ahora y cuando se pueda volver, nos está esperando allá. Bueno, es un espacio nuevo que tiene la Unión de Trabajadores de la Educación, el Centro de Formación Profesional, y ahí funciona la biblioteca. Y es un espacio que, bueno, está listo y esperando que lo vayan a ver, que lo visiten y que lo aprovechen. Así que, bueno, si alguna vez querés hacer una muestra, encontrarte con tu gente, está a disposición. Vení a vernos. Lo vamos a hacer como promesa Dale. aparte de encuentro, o sea, queriendo que todo esto termine, que vuelva a cierta normalidad y nos vamos a encontrar. A mí me encanta la Juanito, le tengo cariño, muchos amigos que participan, gente, no sé, vamos a hacer algo seguro ahí cuando todo esto pase. Bueno, nos va a encantar recibirte. Y bueno, y a todos los que nos acompañaron, que estuvieron con nosotros, que fueron mandando mensajes, gracias por estar tan cerca, ¿no? Y Ahí bueno. está Roberto, gracias. Ahí está Roberto. Por estar ahí atento. Sí, está toda la Juanito al lado nuestro hoy. Y bueno, y a la UTE, que nos da todos los medios para que trabajemos, que hace que la Juanito crezca. Que nos sostiene y nos acompaña en todo. Así que bueno, será un hasta saludo pronto. especial a todas las maestras, docentes y todo el esfuerzo que están haciendo ahora, los libros Impresionante todo. El trabajo que están haciendo los maestros. Bueno, Trabajo para el que nadie estaba preparado y se preparó y se largó de golpe. Así que impresionante. Gracias a todos. Un abrazo enorme para todos. Bueno, hasta pronto. Chao. Adiós. Y gracias. Chao, chao.